ustedes saben ciclo menstrual, pueden contestar hemorragia uterina disfuncional. ¿Entienden? Pueden deducir. Si saben el ciclo menstrual, pueden hablar sobre menorrea. ¿Muy bien? Entonces, lo usual en un ciclo normalmente no, mejor dicho, en orden de frecuencia, ¿cuántos días es? En realidad no hay un día exacto, no una cantidad de días. Se llama regular cuando repiten el intervalo en forma continua, en forma frecuente. Ahora, se dice que cuando sobrepasa los 35 días, ¿cómo se llama? Oligomenorrea. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los ciclos son mayores de 35 días. Y cuando son menos de 21 días se llama polimenorrea. Primer concepto. ¿Estamos de acuerdo? Segundo concepto. ¿Qué es menorragia? Sangrado excesivo, ¿no? En volumen, pero en intervalos regulares. ¿Quiénes pueden tener menorragia? Los miomas intramurales, por ejemplo, ¿no? Sangran abundantemente, pasa el ciclo menstrual, ¿me dejo entender? Y no vuelve a sangrar hasta el otro ciclo menstrual, ¿comprenden? Ahora, ¿qué es la metrorragia? Son los sangrados abundantes, pero en ciclos irregulares, típico del mioma submucoso. Ahí le estoy dando un datazo. ¿Entienden? Entonces, le pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de mioma está asociado a la menorragia? Es el intramural. ¿Y cuál está asociado a la metrorragia? El submucoso. ¿Están de acuerdo? Ahora, el intramural tiene que ser grande para que tenga menorragia, pues. Porque si es un intramural pequeño no va a dar nada. Pues. ¿Me dejan entender? Eso también lo tengo que aclarar. Tenemos un punto medio en el ciclo, que es el día, en un ciclo de 28, el día 14. ¿Está bien? Los primeros 14 días se llama fase folicular. Estamos hablando del ciclo ovárico. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué? Porque tienen que ver que hay una correlación entre el ciclo menstrual y el ciclo ovárico. ¿Estamos de acuerdo? En el ciclo ovárico, los primeros 14 días, ¿cómo se llama? Fase folicular. Y en el siguiente 14, ¿cómo se llama? Fase lútea. En el ciclo menstrual, ¿cómo se llaman los primeros 14 días? Fase proliferativa. Los últimos 14 días, fase secretora. En la fase proliferativa, ¿cuál es la hormona que predomina? Estrógeno. En la fase secretora, progesterona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Y acá vean esta gráfica, porque esa es la gráfica básica. En la primera parte hay un aumento progresivo del estradiol. Llega a un pico máximo, desciende y se mantiene estable. ¿Me dejo entender? Y aparece la progesterona. ¿Qué es lo que hace la progesterona? Estabiliza el endometrio. ¿Me dejo entender? Lo madura, lo prepara para un futuro embarazo. No hay embarazo, la progesterona cae. ¿Y qué empieza a ver? Con las arterias espirales empieza a ver necrosis. ¿Estamos de acuerdo? Necrosis a nivel del endometrio por obliteración de las arterias espirales. ¿Y esa necrosis qué va a producir? Decamación, pues, que es la menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo, a mitad del ciclo, tanto ovárico, hay una hormona que crece. Su pico es brutal en ese momento y de ahí desciende y sube. ¿Cuál es? La LLH. ¿Entiendes? Que es la que se encarga de la ovulación. Entonces, pregunta... Por ejemplo, el A es un dato, ese es cierto, ¿ya? ¿Qué es el folículo? La parte antral, donde justamente se da la fase de reclutamiento folicular. Se seleccionan entre 7 a 8 folículos, ¿me dejo entender? Todo va creciendo progresivamente, ¿no? Pero a partir entre el 5 y 7º día del ciclo van creciendo progresivamente. Pero a partir del día 10 uno se va a diferenciar de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Que es el folículo dominante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese sí es correcto, el folículo antral, es de dato, por ejemplo. Folículo antral se selecciona entre el 5º y 7º día del ciclo. Muy bien. Segundo, ¿el estradiol ocasiona retroalimentación positiva con LH y negativa con FSH, sí o no? Al aumento del estradiol, ¿qué hace? El feedback negativo con la FSH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ya? Y estimula también el estradiol a que produzca mayor LH en su pico. ¿Para qué? Para que se produzca la ovulación. O sea, eso es correcto. La fase lútea. ¿Cuál es la fase lútea? Los 14 últimos días del ciclo ovárico. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente es la parte constante, 14 días. Y acá le hago una pregunta. Si el ciclo durara 32 días, miren la pregunta que les voy a hacer.
Si el ciclo durara 32 días, ¿cuánto duraría la fase proliferativa o la fase folicular? ¿Por qué día se produce la ovulación? Me pongo un romance. ¿Ah? 32 días. 18. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la fase lútea es constante. 14 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fase folicular tiene 18 días y en el día 18 ya acaba pues, justamente la fase folicular cuando se produce la ovulación. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente. De ahí van a ver que hay justamente problemas también de hemorragia disfuncional asociados al defecto de la fase lútea. ¿Estamos de acuerdo? Acá la clave es la E. El aumento del LH propicia la continuación de la meiosis en el ovocito en buen romance. ¿En qué fase se quedó el ovocito? Metafase secundaria, ¿se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo? Cuando el buen romance, en buen romance dice la ovulación es continuar con la meiosis, ¿sí o no? ¿No? En cambio dice la célula en la fase folicular, las células de granulosa producen andrógenos, es falso. ¿Quiénes producen andrógenos? Las células de la teca, en la fase folicular. En la fase folicular, las células de la granulosa que producen estrógenos. ¿Ya? Menometrorragia. En realidad, ese término ya no está en desuso por una sencilla razón. Ya le expliqué, menorragia implica intervalos regulares, sangrado excesivo, intervalos menorrales. Y metrorragia, intervalos irregulares, o sea, no guarda unos ciclos en ese sentido. Entonces, como que no hay... Y se dan cuenta, en ningún examen de residencia algo mencionan, o mencionan metrorragia, o mencionan menorragia, ¿no? Y la menorragia los asesoran acá, sinónimo de qué lo están haciendo. 2. En relación al ciclo menstrual, marque lo falso. Clave. El cuerpo lúteo contiene células de la granulosa del folículo que secretan progesterona. Hay reacción del cuerpo lúteo luego de 12 a 16 días a menos que se produzca embarazo. La decidua basal no sufre cambios importantes durante el ciclo. La progesterona estimula la decidua funcional a producir cambios de células cilíndricas simples a pseudoestratificadas. De no producirse implantación se produce vasoespasmo de las arterias espirales. ¿Cuál es? La progesterona no estimula la decidua funcional. ¿Quién estimula la decidua funcional? ¿Quién estimula al crecimiento endometrial en la primera fase? Los estrógenos. Pues. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo eso es cierto que la progesterona, no se me va a producir cambios solo en las cilíndricas simples se hace estratificada a varias capas. Ese es el tema. De ahí todo lo demás es cierto. ¿Ya? Son factores de riesgo para dismenorrea primaria, excepto. ¿Qué es la dismenorrea? El dolor asociado a los ciclos menstruales. ¿Estamos de acuerdo? Es primaria cuando, desde que comenzó sus ciclos menstruales, la paciente está con ese problema del dolor. Estamos asociados, ¿estamos de acuerdo? En cambio, secundaria es que cuando ha tenido periodos de ciclos menstruales normales, sin dolor, sin ningún tipo de complicaciones, y después se ha instalado el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de dismenorrea primaria, fisiopatológicamente, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el sustrato fisiopatológico? Los derivados del ácido araquidónico, las prostaglandinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En cambio, si hablamos de dismenorrea secundaria, ¿de qué estamos hablando? Generalmente de enfermedad pélvica orgánica subyacente. ¿Les queda claro? Muy bien. Entonces, hay factores de riesgo, y esos generalmente muy poco tiempo los consignan, pero ya lo he buscado, y les doy los factores de riesgo. Uno no es. ¿Cuál no es? Que haya comenzado su menarquia antes de los 12, antes de los 10 años, sí es cierto, ¿ya? Ese sí es cierto. Muy bien. Que la paciente tenga periodos menstruales prolongados, o sea, que su régimen catamenal sea mayor de 7 días, también es cierto. Va asociado a dismenorrea primaria. Obesidad, también, ¿ya? ¿Y la obesidad con qué va a estar aumentado? ¿Con qué va a estar relacionado? Y eso es importante también para hemorragia uterina disfuncional.
No, bueno, sí, pero estamos hablando para el tema de hemorragia uterina disfuncional. Que va a haber aumento de la cantidad de estrógenos endógenos por conversión periférica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al haber aumento de la cantidad de estrógenos por conversión periférica, va a haber estimulación del endometrio por estrógenos en forma excesiva, ¿estamos de acuerdo? Ahí puede haber el problema de la hiperplasia y ahí puede haber el problema de la dismenorrea. Consumo de alcohol, cafeína, también, ¿ya? Lo que no está relacionado es la narcolepsia. Más bien son pacientes que sufren de insomnio. Ese es otro dato, ¿entiendes? Narcolepsia es todo lo contrario, ¿no? O sea, generalmente ustedes 10 de la noche en la clase de ginecología están se duermen y no les... Eso es. Muy bien. Narcolepsia. En relación a la dismenorrea, marque lo falso. A ver, ya les dije más o menos. Láncense. A ver, ¿la A es cierto o no? Con lo que les dije. Las primarias tienen que ver con metabolito del ácido caridónico y la está bien. Se agrava por estrés, consumo de cafeína e insomnio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los AINES son los fármacos de primera línea en su tratamiento? Sí. ¿Ya? Son los primeros. Antes de dar anticonceptivos, antes de dar antiandrógenos, lo que quieran, primero tranquilizar a la paciente, calmarla. Segundo, los AINES. ¿No me acuerdo? Y en la dieta, ¿qué es importante? Bastante fibra, bastante vegetales. Y restringir ¿cómo se llaman? Las grasas saturadas y restringir las carnes. ¿Entiendes? Ya esa es la falsa. En caso severo se puede optar por la neurectomía presacra. Sí, eso es cierto. ¿Qué significa? Es quirúrgico eso. Una paciente que ya no tolera, que a cada rato se está yendo a la emergencia por dolor persistente, le das AINE, no funciona, le das anticonceptivo, no funciona. ¿Me dejo entender? Le haces signoterapia, le haces electrofulguración, le haces de todo, no funciona. Lo que te queda es hacer la perotomía exploratoria, buscar al nervio presacro y bloquearlo. ¿Me dejo entender? Pero solamente un 40% va a tener éxito. Ahí la clave es la D. Ya, vamos entonces. Hasta ahí en la 4. Muy bien. Estamos. Bueno, eso es para recordar el sistema, el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. El hipotálamo produce ¿qué? Hormonas GnRH, que son hormonas liberadoras de gonadotropinas. La hipófisis anterior produce las gonadotropinas, la LH y la FSH. Y el ovario produce estrógenos y progesterona, que estas actúan sobre el útero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me había dicho? Los estrógenos que van a hacer, van a regular el feedback negativo con la FSH. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a mayor cantidad de estrógenos, la FSH va a disminuir su secreción. La hipófisis va a disminuir la secreción de FSH, ¿no? Pero a mayor cantidad de estrógenos, lo que va a hacer la LH es aumentar, justamente para que se produzca la ovulación. O sea, feedback, acuérdese, feedback negativo con la FSH y feedback positivo con la LH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que quiero decir. Ahora, la pregunta es, cuando ya ustedes conocen eso y conocen lo anterior, ya más o menos pueden orientarse para lo que es hemorragias uterinas disfuncionales o amenorrea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquiera de estos elementos o de estos engranajes empieza a tener dificultades o a tener fallas, ahí es donde va a haber los problemas, ya sea o sangrados excesivos, ¿entiendes? O problemas de amenorrea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué es amenorrea entonces? Amenorrea primaria. Ausencia de menstruación por encima de los 16 años con características sexuales secundarias, con presencia, ¿me dejo entender? O sea, con vello púbico, glándulas mamarias, ¿me dejo entender? O sea, sí tiene características sexuales secundarias. Y
por encima de los 14 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que nunca menstruado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro en ese sentido? ¿Ya? Muy bien. Y amenorrea secundaria. O sea, ya tuvo menstruación y en un momento dejó de menstruar, pero ¿cuántos ciclos? ¿O cuántos meses? 6. ¿Ya? Muy bien. Claro, después por lo menos 3 ciclos. Porque si son 2 ciclos puede ser una oligomenorrea, no sé si me dejo entender, para no confundir. ¿Les queda claro en ese tema? Entonces, cuando ustedes evalúen una paciente, primero tienen que ver si es primaria o secundaria. Y su enfoque debe estar en lugar a eso. Y acá les traigo 2 cuadritos que resume todo. En realidad ahí con las preguntas van a ver que son sencillas. Primero, yo tengo una paciente en amenorrea primaria, le da observadamente y hago una exploración física. Lo primero que tengo que observar a la paciente es caracteres sexuales secundarios. 1, presencia de mama. Es lo primero, lo externo que va a ver. Mama y vello, ¿sí o no? Vello púbico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en este caso lo que más llama la atención es la mama. Generalmente si no hay estrógenos, si no hay, ¿cómo se llama? Sus características sexuales secundarias se va a manifestar. Entonces, lo primero que tienen que ver si es una paciente que tiene mamas o no tiene mamas. Si es con mamas, la siguiente evaluación es la presencia de genitales internos. ¿Estamos de acuerdo? Ecografía pélvica. Veo útero y ovarios. Entonces, la siguiente es con útero o sin útero. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que sea una mujer sin mamas y sin úteros. ¡Wow! Acá lo primero que tengo que pensar es una anormalidad, una neoplodía que tenga que ver con, ¿cómo se llama? Con ausencia de desarrollo de este carácter secundario, ausencia de menstruación. Pido a cariotipo. Eso es lo más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Cariotipo. Entonces tengo que ver si es un cariotipo con 46XY, o sea, es una mujer, pero que en el cariotipo tiene el cromosoma Y, acá se atora mi serie de enfermedades, agenesia gonadal, insensibilidad a andrógeno, deficiencia de la 5-alfa reductasa, deficiencia de la alfa-hidroxilasa. Sinceramente dudo que les pregunten en el examen de la residencia eso, pero ya les estoy trayendo el cuadro. Muy bien. Pero si es un cariotipo femenino, entonces tengo que ver, ¿es agenesia de los conductos de Müller o es deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa? Muy bien. Ahora, es una paciente que tiene mama, ¿estamos de acuerdo? Y tiene útero. Y entonces ahí mi siguiente paso es dosaje de la FSH. ¿Estamos de acuerdo? Si es una FSH normal, ahí el problema es que hay una dificultad en la salida. Un himen imperforado, mejor nada, un tabique, ¿cómo se llama? Una vagina tabicada, no sé si me dejo entender, o un cervix sinequiado. Sinequiado de forma congénita, porque también hay la sinequia postlegrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama? Sinequia postlegrado. Acherman. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y si más bien la FSH está disminuida, que es un trastorno del eje hipotálamo hipoficiario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí está fallando el eje hipotálamo hipoficiario, sobre todo a nivel de hipotálamo o a nivel de la hipófisis. Uno de los dos, ahí tenemos que determinar. Muy bien. Ahora, si es una paciente que no tiene mamas y tiene útero, ¿me entiendes? Sin mama y útero, determinar que no esté gestando. ¿Me dejo entender? Segundo, no les vayan a hacer el cuento, ya nos ha pasado. ¿Ya? Y dosaje de FSH. Si la FSH está disminuido, no tiene mamas, tiene útero y FSH disminuido, generalmente alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario. Pero si la FSH está aumentada, tengo que pedir cariotipo, porque puede ser una agenesia gonadal del 46X o un síndrome de Turner. 46. Ahora, hago la aclaración con el síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque el síndrome de Turner puede ser etiología de amenorrea de tipo primaria, pero también puede ser secundaria. ¿Ya? Porque son las Turners tipo mosaico, oligosintomática, ¿me puedo entender? No son llamativos desde el punto de vista físico del problema del cuello, no tienen el problema de las mamas, ¿me puedo entender? Pero tienen el problema de que tienen 35 años y no menstruan, no sé si me puedo entender, y por ahí a alguien se le ocurrió, pues ¿no? Y además pueden tener, inclusive las primeras pueden tener problemas menstruales, algún ligero sangrado menstrual, y después de 10 años recién presentar el problema de amenorrea. Por eso les hago la hincapié. Vamos a ver en el otro cuadro con respecto a la amenorrea secundaria. Entonces, lo primero que tienen que valorar en su paciente con amenorrea primaria es la exploración física, la presencia de caracteres sexuales secundarios, órganos genitales internos, y de ahí viene todo lo demás para orientarse en el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Amenorrea secundaria. Principal causa de amenorrea secundaria de cajón, embarazo. ¿Ya? O sea, lo primero que tienen que tratar es embarazo. Si te salió negativa, obviamente, porque si te sale positivo ya todo esto se va al diablo, no tiene sentido hacer toda la explicación. Pero si te sale negativa, vamos a evaluar. Vamos a evaluar testosterona, prolactina, FSH, TSH, o que todas las pruebas de laboratorio sean normales. ¿Me dejo entender?
Supongamos que vamos primero por las pruebas de testosterona, aumento de testosterona. Si es un aumento, pero no mayor de 200 miligramos, nanogramos por 100 mililitros, podemos hablar de dos cosas. O del síndrome de ovario poliquístico, estamos hablando de hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, por favor, y hipertricosis. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es mayor de 200, acá tenemos que usar tomografía computada para descartar tumores suprarrenales u ováricos. ¿Estamos de acuerdo? Otro tipo de productores de andrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Muy bien. Ahora, si la prolactina está aumentada, dos cosas. O es funcional o es orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente la orgánica está asociada por encima de 100 nanogramos por mililitros. Acuérdense ese dato, 100 nanogramos por mililitro. ¿Qué hago? Hago mi resonancia magnética sobre todo para descartar ¿qué? Prolactinoma, tumor hipoficiario. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser microprolactinoma o macroprolactinoma. Micro cuando es menor de 10 milímetros. Macro mayor de 10 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es micro o macro, ahí el tema es que es quirúrgico generalmente, ¿sí o no? Ahora, ¿lo puedes complementar con agonistas dopaminérgicos? Sí. Muy bien. Si tengo aumento de la FSH, mi problema es que es insuficiencia ovárica. Ahora, si es una paciente con insuficiencia ovárica menor de 30 años, preferible verificar el cariotipo, lo que le dije, pues los Turner, oligosintomáticos, la variedad de mosaicos y todo lo demás. ¿Les queda claro? Muy bien. Ahora, si tengo mi TSH aumentado, ¿qué puede ser un hipotiroidismo? Pues ya no hay ni modo que... Ahora, el problema es cuando todas mis pruebas de acá salen normales. ¿Me dejan entender? Entonces, ¿qué tengo que ver? Si todas mis pruebas normales, lo que voy a hacer es mi prueba de progestina. O sea, le adhiero progestágenos, ¿no? Progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea vía oral o ya sea como se llama inyectable. ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que esperar? Que haya hemorragia por privación. Si no hay hemorragia por privación, si hay hemorragia por privación, el problema es anovulación crónica. Pregunta del MIR, pregunta de San Marcos varias veces. Si yo tengo una paciente con amenorrea secundaria, todas las pruebas normales, la prueba de progestina sale positiva, ¿cuál es el problema? Anovulación crónica. ¿Estamos de acuerdo? Anovulación crónica. ¿Les quedó claro? ¿No? Pero si la prueba de progestina es negativa, o sea, no te sangra, ¿qué es lo que sigue? Tu siguiente paso, agregarle estrógenos. ¿Está bien? Combinado estrógeno progestágeno. Si hay hemorragia, el problema es a nivel hipotalámico. ¿Entiendes? Amenorrea funcional hipotalámica, secundaria hipotalámica, por estrés, por ansiedad, no sé si me dejo entender una de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no hay hemorragia, valorar la presencia de síndrome de Asherman o otras causas uterinas. ¿Me dejo entender? Hay algo que no deja de evacuar el sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, con esos dos cuadros yo me voy a manejar el tema de... Muy bien. Vamos avanzando un poco con síndrome de ovario poliquístico. ¿Verdad? Y ahí vamos a las preguntas. Cuando hablamos de ovario poliquístico, lo usual, lo concreto, la etiología es desconocida. Y hay tres grandes grupos de manifestaciones. Uno, disfunción menstrual. O es oligomenorreica la paciente, o amenorreica, o te sangra demasiado. No sé si me dejo entender, a cada rato. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo usual es que sea oligomenorreica o amenorreica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 2, no va a haber ovulación, hay anovulación. ¿Estamos de acuerdo? Y 3, va a haber manifestaciones de hiperandrogenismo. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista bioquímico. Desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son las manifestaciones de hiperandrogenismo? Uno, el hirsutismo. ¿Entiendes? Pero si tú tienes un hirsutismo, tienes que tratar otras causas de hirsutismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra causa de hiperandrogenismo. ¿Cuál? Sí, puede ser. El acné, ¿ya? El acné, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, aparte de eso, se acompaña, pero no es criterio diagnóstico porque esos 3 bloques son los más importantes, de alteraciones del metabolismo de la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Del metabolismo de la glucosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primer punto. Puede incluir lo siguiente, miren. Dentro del punto de vista fisiopatológico, hirsutismo, desórdenes menstruales. Desde el punto de vista ecográfico va a ser el ovario poliquístico, ¿ya? Desde el punto de vista ecográfico, déficit de enzimas adenales, diabetes e infertilidad. ¿La infertilidad por qué se produce? Por la anovulación, ¿entienden? Por la anovulación. ¿Comprenden? Y ahora les voy a explicar lo siguiente. Y eso es lo más importante. Cuando ustedes tengan un paciente con ovario poliquístico, con el verdadero síndrome de ovario poliquístico, siempre
tengo un problema yo con las pacientes jóvenes, sobre todo manejadas por obstetrices, es mi karma. Es doctor, pero ya me he tomado mi pastilla, mi tratamiento para mi ovario poliquístico, pero no se me han borrado los quistes, siguen ahí, no sé si no me he escuchado eso. Entonces, manejo un enfoque, pero recontra pésimo. La imagen puede que lo tengas toda tu vida, no sé si me dejo entender. Ahí el tema no es la imagen, el tema son las manifestaciones clínicas que se van a presentar, ¿comprende? Entonces, el manejo médico del síndrome de ovario poliquístico, que es el PCOS, está destinado al tratamiento de los desórdenes que se van a producir. Si tú tienes una paciente con una ecografía que tiene la imagen típica de un ovario poliquístico, pero no tiene ninguna manifestación clínica, no la trates, no sé si me dejo entender. Si no tiene desórdenes metabólicos, no tiene anovulación, no tiene hirsutismo, no tiene irregularidades menstruales, está perfecta la comadre, ¿qué le vas a dar? No sé si me dejo entender. En cambio, si tuviera algún tipo de desórdenes, tu enfoque debe estar a los desórdenes, ¿comprenden? Ese es el punto clave de la piedra angular, no sé si me dejo entender. Si tiene desórdenes metabólicos, trato los desórdenes metabólicos, con hipersensibilizantes contra la insulina. Si tiene anovulación, la estimula la ovulación. Si tiene desórdenes menstruales, mejora sus ciclos menstruales. A eso va a tratar el tratamiento, ¿comprende? Ahora, lo más importante y lo primero que tiene una paciente